Hola amigos de Metabólica, soy el profesor Álvaro Ponce y hoy les quiero entregar una información respecto a lo que es el músculo esquelético como el órgano endocrino más potencial y más importante respecto a lo que son las condiciones de hoy en día de patologías cardiometabólicas en seres humanos. A partir del año 2000 se ha descubierto que el músculo esquelético secreta ciertas hormonas varias hasta el día de hoy, cientos de péptidos, hormonas de tipo peptídica, que cumple con un rol esencial a nivel orgánico, no solamente en el propio músculo, sino como les dije, también con efectos endocrinos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a influenciar en otros órganos que están lejanos al músculo esquelético o a los músculos que estamos utilizando. Dentro de esos órganos que se ven beneficiados, por ejemplo, está el cerebro, está el tejido adiposo, que ya sabemos hace muchos años que el tejido adiposo y el hígado se ven muy beneficiados con los efectos o con los estímulos del propio músculo esquelético. Eh, a nivel óseo, crecimiento óseo, de células óseas. Tenemos a nivel de la piel, tenemos también respecto a lo que son la red vascular, el efecto que tiene una de las mioquinas, que son las que libera este tejido muscular. Bueno, el músculo esquelético hoy en día como órgano endocrino ha sido descrito como uno de los órganos principales en el control de las patologías cardiometabólicas. Por lo tanto, el rol del profesor de educación física, el rol del kinesiólogo, del nutricionista, está muy ligado a las acciones que podemos encontrar producto del estímulo al músculo esquelético. Antiguamente, ya hace más de 50 años, se sabe que el músculo esquelético, este órgano, tiene un efecto potente, potencial sobre distintos órganos de nuestro cuerpo. Eh, Hace más de 50 años también se determinaba entonces que el músculo por vía neuromuscular o por estímulos neurológicos, por vías tanto aferentes como eferentes, podía entonces llegar a recibir los estímulos y crear o generar cambios en otros órganos, como bien decía. En algún momento de estos últimos 50 años se dio a conocer de que al hacer estudios, por ejemplo, inhibiendo la acción eferente del sistema nervioso en el músculo esquelético y estimulando el músculo esquelético de forma autónoma, se podría tener efectos en otros órganos producto de la estimulación o de la contracción muscular de forma autónoma, sin un estímulo del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, se decía, bueno, hay efectos del ejercicio físico en esta condición de contracción muscular, hay efectos, pero no necesariamente ligados a lo que es el sistema nervioso, sino que también tenemos efectos por otra parte, por otra vía. Y ahí llegamos entonces al año 2000, donde se descubren estas mioquinas, estas interleuquinas, principalmente se llamaban así, y en el año 2003 se le denominan mioquinas, recién, en el año 2003, 3 años después de hablar de estas hormonas secretadas por ciertos órganos, principalmente el músculo esquelético, eh, también por el tejido adiposo. Hoy en día encontramos que tenemos interleuquinas que son liberadas por el sistema óseo, ¿ya? Osteoquinas, por el sistema adiposo, ¿ya? Adipoquinas, por el hígado, ¿ya? Y también por el músculo esquelético. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la referencia a este músculo esquelético y las mioquinas, que así se le llaman producto que son de miocito, de la célula muscular, y quinas porque son esta hormona de tipo peptídicas eh, que influyen de forma endocrina, paracrina y autocrina? Son las tres formas entonces que estas hormonas musculares pueden actuar en nuestro organismo a nivel fisiológico. Bueno, estas mioquinas también ejercen un rol importante sobre el control de distintas áreas de nuestras funciones orgánicas y fisiológicas. Dentro de eso, la cognición, hoy en día está muy estudiado los efectos que tienen estas mioquinas y los efectos de la contracción muscular como parte del entrenamiento y del ejercicio, tanto como efecto agudo como efecto crónico adaptativo al ejercicio, con el pasar del entrenamiento, ¿cierto? Y de las sesiones de ejercicio. Entonces, estos efectos sobre la cognición.
efectos importantes sobre el bienestar, pero también entonces sobre la mejora de la capacidad cognitiva. Por otro lado, también en la prevención de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, se han visto entonces influenciadas por estas mioquinas desde el punto de vista metabólico. Por otro lado, encontramos entonces lo que es el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, también una de las funciones principales del ejercicio físico, que en el fitness y tanto en la parte metabólica y cardiometabólica y patológica se utiliza mucho, cómo el ejercicio entonces puede rehabilitar patologías relacionadas entonces a la malfunción del metabolismo de tipo glicolítico o lipídico. Por un lado, también encontramos entonces la capacidad del músculo esquelético a través de estas mioquinas de transformar este tejido adiposo blanco, que es el que aumenta considerablemente con una malnutrición por exceso y una inactividad física aguda o prolongada, transformar este tejido adiposo blanco a tejido adiposo marrón, lo cual se ha visto entonces este efecto termogénico en este tejido adiposo marrón, pero que se ve en pequeñas proporciones también. Tenemos que pensar que el tejido marrón en el adulto humano es mucho menor en cuanto a proporción, en cuanto a porcentaje graso corporal, es muy ínfimo lo que tenemos acumulado en cierto sector entonces de nuestro cuerpo, de la zona superior entonces de nuestro tronco. Este tipo de tejido adiposo marrón. Ya por otro lado también la formación de hueso, el fortalecimiento, todo lo que son impactos, tracciones musculares, son importantes sobre todo en cierta edad, a las mujeres después de la menopausia, por ejemplo, o al hombre adulto cuando empieza a perder entonces esta capacidad de síntesis de células del hueso. Por lo tanto, es muy importante entonces el efecto de las mioquinas en la regeneración o el mantener en 0 o menos de 1 el porcentaje de pérdida por año de células de tipo ósea. Por otro lado, entonces, tenemos también la función de las células endoteliales a nivel vascular. Hablábamos de que los efectos son en distintos órganos, y aquí estamos hablando de algunos de los órganos nomás. A nivel vascular, el efecto del ejercicio sobre la vasodilatación, sobre la liberación de este sarro, entre comillas, que le podríamos llamar a esta aterosclerosis, por ejemplo, en sujetos patológicos. Los efectos de las mioquinas como hormonas autocrinas que actúan en la misma célula, y este efecto que tienen en la hipertrofia, que es muy importante para los que entrenan y los que, por ejemplo, los que trabajan en el área del fitness, muy, muy importante, en la estructura de las células del tejido de la piel, por ejemplo, y algo que es muy importante y se está estudiando hoy en día, ya hace varios años, pero hoy en día agarra mucho más cuerpo el efecto y la noción de que el ejercicio es una píldora primordial para disminuir la mortalidad de patologías como el cáncer. Ya el efecto que tienen las células cancerígenas, estas mioquinas, es muy importante para frenar y para prevenir la aparición y la proliferación de estas células cancerígenas, el crecimiento de estas células. Y las mioquinas juegan un rol entonces primordial. Por lo tanto, como resumen a lo que es estos puntos esenciales de lo que son las mioquinas, estas hormonas del músculo esquelético, son finalmente los elementos más importantes que hoy en día vamos a tener para hablar entonces de cuánto ejercicio voy a hacer, qué tipo de ejercicio voy a hacer, cuántas veces por semana, cuánto descanso o cuánta intensidad. El prescribir ejercicio, porque de eso tenemos que hablar hoy en día, ¿ya? Es una prescripción del ejercicio físico, y eso va a depender entonces de qué interleuquinas, o en este caso mioquinas, voy a liberar a ciertas intensidades o con cierta modalidad de ejercicio. Y cuál, por supuesto, es el objetivo de mi entrenamiento. Si es, por ejemplo, para un sujeto diabético y quiero rehabilitar esta diabetes que tiene este sujeto, bueno, el ejercicio tengo que modificarlo al igual que la prescripción de un medicamento para que este sujeto tenga los beneficios que buscamos. Y estas mioquinas, entre otros
otros órganos que actúan en conjunto con el ejercicio cuando entrenamos y en el proceso adaptativo a este entrenamiento, que vendríamos viéndolo como a largo plazo. Vamos entonces a cumplir con el objetivo y esta persona entonces se va a poder rehabilitar, va a poder bajar, por ejemplo, el tejido adiposo que le genera inflamación, vamos a sacar esta lipotoxicidad del músculo esquelético o de otros órganos que también se ven afectados, como el hígado, a nivel vascular, como les dije, con la aterosclerosis, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de lo que son las mioquinas, tenemos varias mioquinas hoy en día, hay muchísimas que se han descubierto con funciones diversas, como les mencioné anteriormente. Dentro está la interleuquina 6 como la mioquina principal, que tiene efectos directos, como les decía anteriormente, por ejemplo, en el metabolismo glicolítico, la sensibilidad de la insulina, el metabolismo de los ácidos grasos, en la influencia sobre cierta proteína, que es un sensor energético principal de los cambios metabólicos, que es AMPK, que tiene influencia prácticamente en todos los metabolismos, en el del ácido graso, como decía, glicolítico, proteico, crecimiento celular, muerte celular, etc. Tenemos otras mioquinas como el factor neurotrópico derivado del cerebro, que tiene un efecto también sobre el tejido adiposo, pero también autocrino en el mismo músculo, principalmente autocrino. Tenemos otro tipo de factores también, interleuquina 8, que tiene mucho que ver entonces con lo que es la revascularización o la angiogénesis, ¿no? Que es el nivel vascular, sobre todo relacionado a lo que es hipertrofia, entre otros tipos de interleuquinas. Por lo tanto, los invito a que sigan aprendiendo un poco más, vamos a seguir subiendo información, vamos a ir hablando de las mioquinas una por una, describiendo sus funciones y aportándole a usted un poco para que puedan ir haciendo esta estrategia de ir prescribiendo ejercicio en función de lo que el músculo esquelético puede aportar a nivel fisiológico y a nivel fisiopatológico también. Así que los invito a seguir conectados en nuestra red, en nuestra fanpage. Estamos en Facebook, Instagram, también en la página, en nuestro YouTube, donde estamos mostrando esta información de forma detallada. Como les digo, entonces las próximas muestras van a ser de las mioquinas y sus efectos a nivel fisiológico y metabólico. Saludos a todos.